Vamos a hablar sobre el Ikiryo, el doble del alma en el folclore japonés. En Japón existe una creencia tan aterradora como fascinante. El Ikiryo no es un fantasma de los muertos, sino un espíritu de alguien aún vivo. Se manifiesta como un doppelganger que abandona el cuerpo, a veces para visitar a otros, a veces para atormentarlos y otras para anunciar la muerte inminente. El concepto aparece en textos del periodo Heian alrededor del siglo IX. Ahí se hablaba de nobles que, consumidos por los celos o el odio, proyectaban sin querer su Ikiryo para acosar a sus enemigos. En los cuentos, la víctima enfermaba, tenía pesadillas y finalmente perdía la vida, mientras que el agresor jamás se movía de su tatami. En el cuento Kenji, una de las obras literarias más importantes de Japón, aparece Lady Rokujo, una mujer cuyos celos eran tan intensos que su Ikiryo abandonaba su cuerpo para atormentar a las amantes de su esposo. Las víctimas enfermaban sin explicación y se decía que sentían su presencia invisible oprimiendo el pecho. En relatos recientes, japoneses dicen haber visto a un familiar entrar en casa, no solo para descubrir que esa persona aún estaba trabajando al otro lado de la ciudad. Testigos cuentan haber tenido conversaciones enteras con alguien hasta recibir una llamada confirmando que esa persona estaba en otro lugar. El Ikiryo suele aparecer en momentos de emociones extremas, celos, ira, tristeza profunda, etc. Algunos investigadores lo relacionan con la proyección astral, pero en la cultura japonesa la diferencia es aterradora. El Ikiryo no siempre es consciente. Es como si tu lado más oscuro se liberara y caminara solo, buscando dañar. Imagina que llegas a casa de madrugada. El pasillo está oscuro, pero tú ves tu propia sombra avanzando desde el otro extremo, copiando cada paso con un retardo mínimo. Piensas que es el cansancio, hasta que esa figura se detiene y sonríe, mientras tú no lo haces. En la tradición, ver tu propio Ikiryo significa que pronto morirás. Es el alma despidiéndose antes de abandonar el cuerpo para siempre. Muchos ancianos en Japón cuentan historias de haberse visto a sí mismos en sueños poco antes de fallecer. La ciencia lo atribuye a alucinaciones hipnagógicas, estrés o despersonalización. Pero, ¿cómo explicar que varias personas vean el mismo doble? ¿Cómo explicar que una figura aparezca en distintos lugares a la vez, cerca de ti, pero con una expresión que nunca pondrías? Así, el Ikiryo
no es solo un mito, es una advertencia. Tal vez, mientras hablamos ahora mismo, tu lado oculto está caminando en otra parte, mirando a alguien que quieres, preparando su visita final. Y si alguna vez alguien te dice, te vi ayer, pero tú juras que nunca estuviste allí, quizá no estaba loco, quizá saludó a tu Ikirio.